Esto es un juez que ha sido probo y de repente, con tantas cosas que pasan en este país, en la propia judicatura, agarran a un juez y lo destituyen, que ha tenido un servicio diáfano. Usted no puede decir de los detalles, doctor. Buenas noches a todo el pueblo dominicano. Gracias, doctor Piantini, por la oportunidad de que todo el mundo conozca la verdad, de que en la República Dominicana 10 millones de personas conozcan la verdad. En contra del magistrado Francisco Mejía Gomás se ha cometido una persecución perversa. Vamos a iniciar con lo siguiente. A los medios de comunicación, a la prensa, que son los encargados de informar a la población sobre todo lo que acontece en el país, se le lleva una falsedad, una mentira, un engaño. Altas instancias del Ministerio Público, mediante rueda de prensa, le informan al país que el magistrado liberó personas que fueron encontradas con 50 kilos de cocaína. Todo el mundo se alarmó. Muchos periodistas se alarmaron y tienen razón en alarmarse. Nosotros no criticamos, entendemos que la prensa fue engañada. Resulta que en ese caso no hubo drogas. Aquí tenemos el informe del INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El INACIF es un organismo que depende de la Procuraduría General de la República. Sí. Ese informe en su estudio dice lo siguiente: se detectó la presencia de trazas de cocaína en las muestras tomadas en el área de carga y asiento derecho delantero. Para que la población dominicana en sentido general entienda lo que significa la palabra traza, si alguien consume drogas en este mueble, a este mueble le pone un aparato y salen gases, el olor a droga. Eso fue lo único que se encontró. Pero a la prensa se le dice, liberó personas que fueron encontradas con 50 Pero kilos de ellos sí cocaína. habían sido condenados por ese hecho. Bueno, pero vamos a hablar primero de las mentiras. A la prensa se le engaña con eso para destruir la moral de Francisco Mejía Gomás, porque este es un plan perverso que viene desde hace mucho tiempo. La moral... ¿Pero por qué, doctor? Un hombre que uno conoce como el magistrado Radamés Jiménez puede tener un plan perverso contra un juez que está cumpliendo no con su estamos deber. acusando a Radamés Jiménez, es a Jesús Fernández Vélez, Okay. procurador de la Corte de San Cristóbal, que hace muchos años que está persiguiendo al magistrado Francisco Mejía Gomás. Eso solo él lo puede contestar. El único ser humano sobre el planeta Tierra que puede responder esa pregunta es el doctor Jesús Fernández Vélez. Y tenemos evidencia de ello. ¿Cómo se manifestaba esa hostilidad, esa enemistad, si se quiere? Haciendo informes en contra del magistrado. Pero informes viejos. El magistrado Francisco Mejía Gomás le ha informado a la Suprema Corte de Justicia de esa situación que tiene muchos años, cuando el magistrado era juez de paz en Sabana Grande de Palenque y el doctor Jesús Fernández Vélez era el fiscal de San Cristóbal. Un segundito, magistrado, usted le quitó una novia al procurador de la Corte de Apelación, usted tuvo un problema como en el mismo pueblo, algo que pueda modificar por qué existía esa animadversión o esa enemistad con usted. Yo me he hecho la pregunta muchas veces y quiero decirle que lo conocí a raíz del primer informe que él me hace. Yo no lo conocía, realmente no lo conocía. Doctor, hay algo que la población debe tener bien claro, bien presente, y es que el magistrado Francisco Mejía Gomás no fue destituido por corrupto. Vamos a leer 2 líneas de la sentencia. De la sentencia, perfectamente. Específicamente, en la página 32, que es un voto salvado, uno de los jueces, dice lo siguiente: no se ha demostrado que los hechos cometidos por el prevenido hayan sido el resultado de alguna actuación compatible con actos el prevenido de corrupción. Es el magistrado Francisco Mejía Gomás. El tribunal determinó que no hay actos de corrupción. Exacto. Porque la gente piensa al escuchar... ¿Por qué lo destituye? La gente piensa al escuchar a Subero Isa en una rueda de prensa improvisada decir, fue destituido por faltas graves. Podrían pensar, ese juez cogió un dinero. No.
Ellos lo determinaron así, ellos lo saben. Suberoísa sabe, mejor que nadie, sobre el planeta Tierra, el honor de Francisco Mejía Gómez. Ahora bien, ¿qué utiliza como fundamento el doctor Suberoísa para la destitución? Dice la sentencia que cometió error grave. Error grave. Si vamos a hablar de error, vamos a aclarar lo siguiente. A la Suprema Corte de Justicia le llegó ese caso de los hermanos Manzano antes de llegar al Tribunal de Ejecución de la Pena. Desde el primer momento decía 10 de prisión, nada más. O sea que tiene error y grave. Pero nadie ha planteado, ni Suberoísa ha planteado, someter a juicio ni destituir a los jueces que emitieron esa sentencia diciendo 10 de prisión. Y nosotros no queremos que lo hagan tampoco. Primer grado, 10 de prisión. Corte de Apelación, 10 de prisión. Suprema Corte de Justicia. El caso llega a la Suprema. La Suprema le pone en una de las páginas, no recuerdo el número de la página, pero segunda página. En la segunda página le pone años. En la segunda página. 10 años. Decía 10 años. Los abogados de los hermanos Manzano, por escrito, le piden a la Suprema que le quite la palabra años, porque ese caso, esa sentencia, nunca ha tenido la palabra años. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? Si un error debe ser sancionado con la pena máxima, que fue lo que le aplicaron al magistrado Ango Mas. Aquí tenemos la resolución 448-2010 de la Suprema Corte de Justicia, que dice corrección de error material. Mírenlo aquí, error. Si el magistrado Francisco Mejía Gómez comete error, hay que destituirlo. La Suprema Corte de Justicia comete error, emite una decisión corrigiendo el error. ¿Para qué? Para quitar la palabra años, para que la sentencia se lea 10 de prisión. Ahí está, pueblo dominicano. Suberoísa no plantea la cancelación de todos los jueces de la Cámara Penal, de la Corte de Apelación, porque emitieron una sentencia con un error. Pero el error sí conlleva la cancelación de Francisco Mejía Gómez. Pero todo esto, ya ustedes explicaron esto en el Pleno, definitivamente se evacúa una resolución, una sentencia que lo destituye. ¿Qué sigue ahora? Porque de lo que se trata, bueno, hay otra parte que tiene que ver con 5 o 6 años de la próxima, la parte de la, que no puede ejercer funciones públicas, inhabilitado. Una condena terrible. Una condena terrible. Sí puede ejercer la profesión de abogado, sí, pero usted no puede ser fiscal. ¿Con qué moral lo haría, doctor? Sí, claro. Doctor, pero hay otra cosa que me gustaría, con la anuncia de mi abogado, que el pueblo dominicano supiera. Mire, cuando yo decía que a mí no me han hecho en este proceso una pregunta todavía, a mí nadie me ha investigado, nadie me ha preguntado nada, a mí nadie me ha preguntado nada. La ley 327 de carrera judicial establece que cuando hay una denuncia contra un juez, se envía esta denuncia al Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia, y los inspectores investigan al juez. Y si ha lugar a un juicio disciplinario, entonces se apodera el Pleno de la Suprema, en este caso del Pleno. De lo contrario, se archiva el expediente. A mí se me mutiló ese derecho, esa oportunidad de que mi expediente fuera archivado. Si hacen la investigación, tienen que archivarlo, porque el mismo Ministerio Público que pidió la libertad dice que lo mandó a su superior inmediato a pedirle para hacerme esto. Esto fue una organización, esto fue planificado. Óigame, no fue esta la acusación que se discutió ayer en el Pleno.